¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a 60 Minutos con José Luis Yepes. Hoy, como en todos nuestros espacios, vamos a tener a un personaje referente en un área del quehacer humano, en este caso en el deporte, concretamente en el béisbol. Vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos con José Luis Montero. Bienvenido al espacio y encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias, José Luis, de verdad un placer para mí poder estar contigo en este prestigioso programa, poder acompañarte y gracias por la oportunidad de llegar a la región larense, a todos quienes de alguna manera ven Promar Televisión y bueno, simplemente estar aquí compartiendo un poco más de lo que soy, de lo que hago y de lo que, gracias a Dios me da la oportunidad de realizar a lo largo de mi vida. José Luis, háblanos de tu infancia. Siempre en esta primera parte del espacio procuramos averiguar más sobre esas raíces, esos orígenes de nuestro personaje, en este caso en concreto, dónde naciste, quiénes eran tus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos conformaban la familia y qué recuerdos te vienen de esos años de infancia. Mira, una infancia muy bonita, yo diría que, por no decir perfecta, casi perfecta, una familia ejemplar, un padre entregado a lo que es el béisbol, entregado a su familia, José Antonio Montero. Hoy no está con nosotros, lamentablemente partió hace alrededor de 3 años. Una mamá entregada a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos, Mirla Terán de Montero, profesora de la universidad, ingeniero electricista, mi padre ingeniero civil, y 2 maravillosos hermanos. Yo soy el hermano mayor de 3, Carlos Alberto Montero me seguía, lo perdimos en vida igualmente, sabemos que está en un mejor lugar. Mi hermana Mirla Carolina Montero Terán, la chiquita de la casa, la cachetona de la casa, Mirlita, que todavía la llamamos Mirlita, una niña súper especial que hoy día ya es una señora, casada con 2 hijos, un hermano de crianza, William Martínez, a quien le tengo un gran respeto, admiración y amor, pues se formó con nosotros de los 9 años de edad. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en unas prácticas en Fundalara cuando jugamos y se instaló con nosotros en la familia y pudimos tenerlo a lo largo de la vida allí y todavía. Ayer hablaba con él y muchos recuerdos y grandes experiencias, anécdotas en toda mi infancia, en todo ese proceso de formación académica, de formación de béisbol, una escuela de béisbol menor Fundalara que me entregó todo su conocimiento, al igual que la Corporación Crédito Venezuela, el Colegio Río Claro, a quien le tengo un gran aprecio y respeto por todos esos años de formación, desde preparatorio hasta 5º año, donde me gradué en el año 95. Muchísimas cosas buenas. Diré que una familia Terán, la familia de mi mamá, muchos tíos, tías, primos que formaron parte de todo mi crecimiento como persona y que hoy siguen a mi lado acompañándome en cada una de las tareas que realizo. José Luis, si te preguntara cuáles son esos consejos que tú más recuerdas o a veces hasta regaños que más recuerdas por parte de tu papá o de tu mamá, que a lo mejor quizás como niño al fin no los entendías en aquella oportunidad, pero que de repente hoy agradeces. Mira, fueron muchos. Yo creo que a temprana edad muchas veces que tenemos cierta molestia con nuestros padres cuando nos dicen no te permito esto, no te permito aquello. Yo diría que en bachillerato, estando en el Colegio Río Claro, yo veía como muchos de mis compañeros de salón iban en sus vehículos con 14 y 15 años. Y mi mamá tenía en la casa parado alrededor de 3, 4 carros y todas las mañanas a las 6:30 ella salía, nos hacía el desayuno y nos llevaba al colegio. Yo le decía, mamá, yo me quiero llevar uno de los carros, déjame la oportunidad, que yo soy responsable. Y ella me decía, no, tú no estás en edad de manejar, déjame que yo te llevo, yo te busco, no tienes por qué estar manejando. Aún y cuando yo aprendí a manejar temprano, lavaba los carros todos los fines de semana, pues tener la oportunidad de dar una vuelta a la manzana, de salir a comprar el periódico. Y siempre fue ese empujar para que ella me diera la oportunidad y nunca lo hizo. Y recuerdo un año, específicamente creo que el año 93, como en un accidente, fallecieron 2 muchachos de un salón mayor, un grado mayor, y me di cuenta en ese momento que siempre hay un porqué. Y el porqué era que no estaba preparado, quizás sabía manejar, pero no tenía la responsabilidad todavía de andar en un vehículo. Y hoy eso es una anécdota que yo la cuento siempre a la hora de hablar con un representante que permite que su hijo a temprana edad esté manejando. Y se lo digo, mira, a mí una vez me pasó esto y bueno, fue una gran enseñanza, además de muchas otras. Mi papá, una persona sumamente estricta, con un carácter muy fuerte, con un amor y un señor lleno de bondad, pero con un carácter demasiado fuerte.
y que en cada momento mis hermanos y a mí nos hacía saber lo que era la palabra respeto, lo que era la palabra compromiso, disciplina, y gracias a eso, yo creo que gracias a eso que me inculcaron ellos y esa fuerza que mi papá tuvo con nosotros, hoy puedo estar aquí sentado en tu programa de personas que de alguna manera sobresalimos en la región. José Luis, al día de hoy, ¿qué características crees tú que tienes de tu papá y qué características adquiriste de tu madre? De mi papá yo diría que la fortaleza con la que me entrego a mis tareas, el compromiso diario y la responsabilidad que tengo con cada una de las personas que están a mi lado, tanto empleados como representantes, como atletas, como familia. Y de verdad yo lo vi mucho en él, era una persona que desde temprana edad, cuando yo teníamos juego, él se iba en su camioneta, en su wagonier y hacía un recorrido por todo Barquisimeto, ni siquiera por el este de la ciudad, recogiendo los peloteros porque no tenían cómo venir, pero era el compromiso que él tenía con una divisa como el que era Fundalara y con su equipo específicamente, y para poder llegar a un juego. Cosas como esa yo las veía. Mi mamá, mira, te puedo recordar hace muchos años, todos los fines de semana, al abrir la puerta de mi casa, una cola de heladeros, entre 5 y 8 heladeros, y cada uno de esos fines de semana mi mamá siempre salía con un plato de sopa, con un plato de pasta, con cualquier cosa. Pero todos ellos sabían que el fin de semana en la casa de la familia Montero iban a tener un plato de comida para compartir con otros heladeros y con quienes estuvieran allí. Y eso para mí fue muy importante. Yo hoy, cuando veo a una persona que necesita, nunca voy a limitarme en darle algo. Siempre quiero entregar lo que yo tengo, las bendiciones que Dios me da, poder distribuirlas en cada una de esas personas, poder darle a ellos lo que hoy les hace falta. Y como siempre les digo, lo que yo hoy te doy, tú lo darás el día de mañana a otra persona, tal cual lo vi en mi mamá, y yo puedo decir que esas son dos de las cualidades que ellos me mostraron que yo hoy puedo poner en práctica. Me dijiste que eras el mayor. Soy el mayor. El mayor. ¿Eso implicó alguna responsabilidad extra? Sí, indudablemente fue en todas las áreas. Yo diría que en el área de colegio siempre fui un buen estudiante, gracias a Dios. Estudiaba en el Colegio Río Claro y mi hermano, él venía un año detrás de mí. Pero él estaba un año detrás, pero él tuvo que saltar un año para poder ajustarse. Pasó de kinder a primer grado, no pudo hacer preparatorio porque era un muchacho muy grande. Y bueno, los tamaños de los niños, pues en sus juegos, entre sus juegos, un día agarró una niña por el brazo y empezó a darle vuelta y le dislocó el hombro. Entonces, cosas como esa lo hicieron llevarlo a un grado superior. Y eso le trajo efectos secundarios de que no tenía la madurez necesaria para ir en sus grados, y fue como quien dice, teniendo problemas a la hora de enfrentar sus materias. Entonces, claro, yo como mayor, yo era muy responsable en lo que eran mis actividades académicas, escolares, siempre tenía buenas notas, y para él yo tenía que buscar la manera de ayudarlo. Pero en ese ayudarlo, era los momentos de boletines semanales, en que los boletines míos venían con A y B, y los de él venían con C y D. Y los boletines tenían que ser devueltos el día lunes, firmados por los representantes, y yo muchas veces no encontraba cómo hacer para entregarlo a mi mamá, porque decía, bueno, si yo lo entrego, él tiene que entregarlo. A mí me van a felicitar, le van una paliza. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas yo trataba de hablar con él, le decía, bueno, pero enfócate y esto y lo otro. Pero no era tanto la capacidad intelectual, sino más la inmadurez la que lo llevaba a él a no tener ese compromiso en ese momento académico, y siempre fue así, porque era un muchacho muy grande y de verdad que se parecía que tenía 20 años cuando tenía 12 años. Pero igual con mi hermana, peleas hasta que ya, una niña hermosa, a la edad de 13, 14 años, pretendiente hasta que ya, fue mi reina de la feria en el año 2000, cuando tan solo tenía 16 años. Y bueno, yo jugaba béisbol, y todos esos compañeros de equipo que jugaban con mi organización me decían, mira, cuñado, y yo decía, bueno, pero ¿qué te pasa a ti? Yo te respeto a ti, hasta un día agarré a uno, salí corriendo con un bate, lo cargué por todo, pero ese tipo de cosas era cómo llevarlo y cómo ayudarlos, pero al mismo tiempo cómo defender a mis hermanos menores, que en su momento, bueno, tuve que dar la cara por ellos. Después mi hermano se fue a los Estados Unidos, una madurez tremenda, vino a trabajar con nosotros, y bueno, lamentablemente lo perdimos muy joven,
pero entendemos que nos dejó mucho, nos dejó un gran legado y mi hermana sigue a mi lado aportando un granito de arena en todo lo que es el desarrollo de la academia como tal. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. En breve vamos a seguir conociendo más acerca de la vida de José Luis Montero. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Señora Mirla Terán de Montero, ¿quién es José Luis Montero? A usted. José Luis Montero es mi hijo adorado y trabajo con él, llevamos muy bella relación, sus hijos son unos nietos muy queridos y bueno, lo adoro porque es mi hijo. Si lo tienes al frente, ¿qué le dirías? Le digo que lo amo entrañablemente y que se porte bien, siempre le digo, toda la vida, pórtese bien, hijo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conociendo más acerca de la vida de José Luis Montero. José Luis, hablábamos en el primer bloque, sobre lo que son las raíces, la génesis, ¿no? Ahora nos gustaría ir escudriñando más acerca de cómo fue tu paso a la escolaridad formal, ¿no? Al kinder, a la primaria, dónde lo hiciste y qué recuerdos traes de esa época. Si recuerdas alguno de tus mejores amigos o alguno de las maestras o maestros por alguna razón. Sí, de verdad, tuve la oportunidad de formarme en un gran instituto acá en Barquisimeto, el Colegio Río Claro, desde kinder, en lo que era La Fuente o lo que es La Fuente, donde todavía funciona como mixto o se hace como mixto, y en primer grado ir al Colegio Río Claro, donde tuve la oportunidad de estudiar hasta quinto año. Una experiencia bastante bonita, única, diría yo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hiciste para estudiar con puros hombres toda tu vida? Yo le digo, bueno, es que el estar con puros hombres quizás muchas veces puede traer el hecho de que no tienes una muchachita que te guste, pero sí puedes hacer lo que quieras en el salón sin ningún tipo de temor, porque estás entre hombres y simplemente se da todo entre amigos, por decirlo así. Pero verdad que sí, yo diría que una corporación AICE, muy reconocida a nivel nacional. Ellos tienen el Colegio Los Robles en Maracaibo, Los Arcos en Caracas, Camoruco en Valencia. Y recuerdo algo importante que eran las Olimpiadas AICE. Yo jugué béisbol en el colegio, jugué fútbol, jugué basquetbol, hice atletismo. En ese momento yo lanzaba pelota, yo jugaba béisbol y había una competencia de lanzar pelota donde yo tenía un buen brazo y me daba la oportunidad de asistir. Y eran bonitas y eran sabrosas porque íbamos a otro estado, nos quedamos en casa de otra familia. Recuerdo mi primera competencia en Maracaibo, en Los Robles. Tuve la oportunidad de conocer a un muchacho que hoy en día es mi amigo. Yo tenía 7 años, fui a su casa y bueno, me tocó quedarme en casa de él, Guido Méndez, una persona a quien admiro y reconozco en el estado Zulia, empresario, ferreterías, ganadero, tiene caballos, tiene una empresa, tiene una academia de béisbol como tal, por igual. Y como él, muchas otras personas en el colegio, mira, profesores como Mar Guerrero, Rubén Bravo, el profesor Joaquín Adel, el profesor Pérez Febre, personas que entregaron toda su vida en todo lo que es la formación de cada uno de nosotros y que de verdad bien importante eran. Teníamos una capilla, teníamos un sacerdote, una confesión semanal. No me gustaba mucho cuando me ponían de monaguillos en la misa porque siempre se me olvidaba en qué momento tocar la campanita para que la gente se arrodillara y yo simplemente decía, no, ponga, y era por la lista y yo me trataba de hacerme loco, pero bueno, tuve que aprenderlo. Pero sí, bien bonita, una formación sumamente especial. Agradezco, ¿verdad?, a cada uno de esos profesores. Hoy mis hijos estudian ahí. Tengo a mi hija que estudia en el Colegio La Fuente, ya pasó para el segundo año. Tengo a mi hijo que estudiaba en La Fuente y pasa a primer grado ahora en el Río Claro. Y el niño pequeño, José Luis, también está próximo a ir al Colegio Río Claro. Y bueno, simplemente ver y recordar en la vida de ellos lo que fue su infancia que yo tuve y darle la oportunidad por igual que se formen en ese excelente colegio. Colegio que por cierto tienen unos marcados valores cristianos, católicos, ¿no? Entonces, ¿qué de eso tomó José Luis Montero? ¿Qué cree él que de alguna manera eso definió lo que es la personalidad de hoy? Sí, de verdad, es un colegio que no pertenece al Opus Dei, se rige bajo una estructura del Opus Dei de José María Escrivá de Balaguer. Como te digo, teníamos la oportunidad de tener un sacerdote, de hablar con un sacerdote semanalmente. Al mismo tiempo nos inculcaron esa fe católica
que nos iba llevando los domingos a ir a misa con nuestra familia y esos principios. Yo pienso que respeto mucho las posiciones religiosas de cada persona, no soy el que te veo como evangélico, te veo como católico, simplemente entiendo que hay un Dios, que debemos respetar a ese Dios y que debemos obrar de bien, no podemos hacerle daño a las personas, entender que la sabiduría comienza con el temor a Dios y que simplemente cuando entendamos que el día que yo haga algo voy a tener un juicio final y ahí está Dios, el que está viendo todo, yo entiendo que debo hacer las cosas de la mejor manera. José Luis, de esa época, ¿recuerdas las travesuras juveniles que seguramente nunca faltaron? Y si te era fácil socializar o por el contrario eras introvertido. Mira, yo diría que sumamente introvertido. Yo fui uno de los mejores estudiantes de mi salón. ¿Verdad? Yo era un estudiante de promedio 18.5, 19, me gustaba mucho estudiar, tenía una capacidad retentiva tremenda y me encantaba, pero en quinto año, cuando me tocó poner la tesis de grado, se me olvidó todo. Cuando me paré enfrente de esos profesores y de compañeros y de padres, se me olvidó todo lo que iba a decir. Era muy penoso. Yo le digo a la gente que yo antes no hubiese hecho esto nunca, sentarme frente a una cámara, frente a una persona que estuviera entrevistándome, era muy difícil para mí. ¿Qué te digo? El hecho de tener que trabajar en el béisbol, de tener que hablar con representantes, de tener que dirigirme a muchachos, de tener que dar entrevistas en algún momento, me hizo cambiar de alguna manera. Pero mi infancia, sumamente tímido, hablar con una muchacha era difícil, hoy no es tan difícil, pero indudablemente sí me costó un poco el desprendimiento como tal. Vine de una familia que gracias a Dios me dio una estabilidad toda mi infancia, tenía todo en mi casa. Cuando fui firmado a los 16 años tuve que emigrar, irme a República Dominicana, compartir un cuarto o unas tribunas donde dormíamos con 25 dominicanos y 2 venezolanos. Y eso me hizo superar, evitar esos miedos, esas costumbres que tenía, esa dependencia de mamá y papá y seguir adelante enfrentando todo lo que será mi vida en el béisbol y gracias a Dios hoy puedo actuar de una manera diferente. Pero me decía que de chamo practicaba fútbol, baloncesto, béisbol. ¿Qué te hizo definir por el béisbol? Y me gustaría además también saber quién eran esos referentes tuyos, de chamo, de niño, quizás desde la primaria. ¿Cuál fue tu primer ídolo deportivo que tú dijiste, wow, este es un señor y algún día yo quisiera ser como él? Sí, bueno, tuve la oportunidad en Río Claro de tener ese tipo de... la oportunidad de jugar varios deportes. Yo diría que uno de los fuertes del Liceo Río Claro es los espacios que tiene, los campos de fútbol, las canchas de básquet, el campo de béisbol y muchas cosas que un club deportivo, lo llamaban así, nos dejaba toda la tarde, pasábamos todo el día prácticamente allá, terminábamos las clases, almorzábamos en el colegio, bueno, hoy tenemos fútbol, hoy tenemos básquet, muy buenos profesores. Recuerdo a Francisco Martínez, el popular Pachi, a quien le mando un saludo porque formó parte no solamente de esa educación deportiva o de ese entrenamiento de básquetbol, sino también fue un tremendo profesor de matemáticas y que me enseñó mucho en lo que es el área de las matemáticas y muchos otros profesores de atletismo, John Cameron, Ricardo Pérez en el béisbol, en el fútbol no recuerdo bien quiénes estaban allí, jugué un poco fútbol, no jugué mucho, pero sí tuve la oportunidad de jugar con algunos estudiantes, algunos compañeros que fueron profesionales, de hecho, posterior a lo que fue el colegio. Y bien interesante ese desarrollo. ¿Por qué el béisbol? Porque mi papá era un apasionado del béisbol. Mi papá yo tengo béisbol desde los 2 años de edad, cuando me trajo a Fundalara, cuando me agarraba en un jardín. Tengo fotos de arrodillado agarrando un rolling con tan solo 2 años. Y eso fue lo que me inculcó, el amor por el béisbol. La pasión por el béisbol es una de las cosas que más le agradezco a él en lo que hizo por mí y igual a mi mamá por todo ese aporte a través de la Escuela de Béisbol Menor Fundalara, quienes dirigían esa escuela eran ellos en ese momento y por eso fue el béisbol. Ídolos como tal, o quienes seguía como tal, hace unos días hablaba con él, estábamos sentados conversando y yo le decía, te admiré mucho de joven, te vi mucho jugar desde joven y eras una persona quien admiraba muchísimo e idolatraba como tal
y hoy le doy gracias a Dios a través del béisbol poder sentarme a tu lado y darte consejo. La persona que vi y admiré en aquel momento, hoy yo puedo darle consejos en base a lo que yo hago y bastante que me escucha y pone en práctica es el señor Robert Pérez. La pared negra para mí lo vimos mucho en crecimiento, llorábamos, reíamos, ganamos, perdimos, pero hoy en lo que hago lo ayudo en lo que es su academia, en lo que es su programa y puedo decir, el 2 de julio me llamó para darme las gracias por una palabra bien bonita que me dejó Robert, por lo que fue la firma de su hijo Ever. Y después de eso yo le di unas palabras también porque de verdad muchas veces somos lo que somos porque admiramos a alguien que quisimos en algún momento ser como ellos. Bien, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte ya vamos a hablar más acerca de lo que fue esa carrera ya como jugador activo una vez firmado como prospecto a los 16 años, ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresaremos con 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con José Luis Montero. Andrés Marchena, hombre de verdad de confianza de la Academia de Future Star. Ese mensaje que le quieras dar a un gran amigo, José Luis Montero. Bueno, darle un mensaje a José Luis Montero, más que todo un amigo, como un padre para mí, una persona que hace 5 años me abrió las puertas con un simple mensaje de texto y bueno, somos lo que somos ahorita en Future Star desde hace 5 años. Agradecerle a él, a su familia, todo lo que es mi familia hoy en día, mi esposa, mis 2 hijos, el tercero que viene. Le deseo bendiciones, amor, cariño y que conmigo tiene un hijo, un hermano para siempre. ¿Qué le puedo decir? Una excelente persona, una persona que con el tiempo que he estado trabajando con él, bueno, ha ayudado a mucha gente, le ha ayudado a tantos niños a llegar a sus sueños, sus metas. Si lo tuvieses al frente, ¿qué le dirías? Que siga haciendo lo que está haciendo, que siga ayudando a todas esas personas que yo sé que ha ayudado y que siga adelante, que cuenta con uno. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes y estamos conversando con José Luis Montero. José Luis, nos decías en la parte anterior entonces acerca de que fuiste firmado como prospecto apenas a los 16 años, tu primera aventura en el mundo del béisbol, te toca vivirla en República Dominicana. Háblanos acerca de eso, de lo que fue entonces ya tu formación como pelotero y cuando ya comienzas a ser llamado a primero las ligas menores, luego por supuesto al béisbol de Grandes Ligas. Pues sí, tuve la oportunidad de firmar a los 16 años, específicamente el 18 de mayo de 1996. Una carrera que comenzó, bueno, con un sueño de muy joven, ¿verdad? El apoyo, como te he dicho, de mi papá, de muchas otras personas que colaboraron para que eso pasara. Y el momento de firmar, mucha gente se sorprendió. Oye, está firmando José Luis, él era un gordito. Yo rebajé, yo estoy ahorita así, pero en aquel momento era gordito y después rebajé. Y de verdad que muy pocos creyeron en mí. Yo diría que mi papá, José Antonio Montero, un señor llamado Alberto Cambero, fueron las 2 personas que me dieron la oportunidad de prepararme, que me ayudaron a soñar con cumplir el sueño de ser pelotero profesional y poder alcanzarlo para mí fue algo tremendo. Una carrera llena de muchas satisfacciones y de mucha tristeza. Yo diría que más tristeza que satisfacciones, porque al contrario, como lo dijiste, no pude llegar a Grandes Ligas, pero tuve una formación en ligas menores de 7, 8 años que me dieron mucho de lo que hoy soy. Me enseñaron a desprenderme de casa, me enseñaron a ganar mi dinero, me enseñaron a conocer muchas personas, conocer otros países, de hacer amistades, de tantas cosas que hoy le doy gracias al béisbol. Tuve que ir a República Dominicana, como te dije, en el año 96, y después de vivir en una casa en las colinas de Santa Rosa, tuve que llegar a un estadio, en una tribuna, donde compartía cama con 25 dominicanos, 2 venezolanos. El otro venezolano era un muchacho de Bobure, apellido Cubillán, que medía como 1,95. Un negro que practicaba boxeo,
y al que yo adopté. Yo dije, tengo que darle comida yo aquí, porque si yo le doy comida, él me va a cuidar de todo este poco de gente que está aquí. Y en efecto hicimos así, era un muchacho muy humilde, yo tenía la oportunidad de comprar comida extra de la que nos daban allá en el complejo, una cena a las 5 de la tarde, todo un baño cuando se iba la luz, se iba el agua. Mira, yo diría que fue la experiencia más fuerte que he vivido en toda mi vida, pero que me ayudó a soportar y a seguir adelante en todo lo que era el proceso de béisbol y a hoy valorar todas las cosas que he conseguido y poder hablarle a cada uno de estos jóvenes atletas que nosotros tenemos de cómo es el proceso de firma, de qué se van a conseguir, de qué deben hacer, de qué no deben hacer, porque la verdad es que muchas personas estuvieron a mi lado, una persona especial en el béisbol, Carlos Subero, a quien le tengo una tremenda admiración. Me enseñó muchísimo de lo que es el béisbol, de lo que es la vida, de lo que son los principios, de toda una cantidad de cosas que hoy pongo en práctica y que tuve la oportunidad de tenerlo a través del béisbol. Una persona llamada Manny Batista, puertorriqueño, fue quien me dio la oportunidad de firmar aquel 18 de mayo, el señor Ronnie Calderón, que me dio la oportunidad de ser visto en un campeonato nacional en el estado Falcón. Son muchas las anécdotas, yo diría que... ¿Tú recuerdas qué sentiste cuando supiste lo de que había interés por firmarte? Sí, verdad. Yo estaba en una academia acá en Barquisimeto de la organización de Toronto, la dirigía el señor Emilio Carrasquel para aquel momento. Tenía alrededor de 2 o 3 meses practicando allí. Él me decía, mira, para tal fecha viene el señor Boringel, creo que era el jefe de él, y tenemos interés en firmarte. Toda la persona, había un grupo de peloteros, todos estábamos esperando que viniera el señor, Llegó el día de venir el señor y no me dieron nada. No me dieron nada. Yo tenía unas expectativas tremendas, me fue bien. Me fui a mi casa, cabizbajo. Llegué, le dije a mi mamá, no quiero jugar más béisbol. Mi mamá nunca quiso que yo fuera pelotero. Mi mamá me decía, tú tienes que estudiar, te quiero ver graduándote de ingeniero, civil, químico, la profesión que tú quieras, pero no quiero que tú juegues béisbol. Lo que te vayan a dar, yo te lo doy, te duplico, pero quiero que estudies, quiero que seas un profesional. Y ese día cuando llegué, que tiré todo, no quiero jugar más béisbol, no quiero nada, mi mamá me dijo, sé hombre, recuerda lo que tú quieres, recuerda para qué has trabajado tanto, y levanta la cara y sigue intentándolo, porque usted tiene la capacidad de hacerlo. Recuerdo como si fueran las palabras del día de hoy, y seguí adelante. Esa noche me llama el señor Ronnie Calderón, que me ha visto en un campeonato nacional como 1 mes y medio atrás, y me dice, José Luis, mira, yo fui el que te entregué la tarjeta el día del juego en Falcón, mañana viene mi jefe, y quiero que te vengas a Maracaibo para que él pueda verte, para que te vea lo que yo vi. Y bueno, yo le dije a mi papá no pudo ir, mi papá andaba conmigo para todas partes y me dijo, José Luis, yo no puedo ir. Fue un golpe duro para mí porque fue el primer momento que yo tuve que salir de casa en un autobús solo. Mi papá llamó al señor Cambero, le dijo, Alberto, necesito que te vayas con José Luis a Maracaibo esta noche, tienes que estar allá a las 7 de la mañana. Salimos a Maracaibo, Unizulia, no se me olvida, un autobús blanco del terminal. Y salimos de Maracaibo, llegamos allá a las 7 de la mañana, nos fuimos al Hotel Christoph. El señor llegó a buscarme como a las 10 de la mañana. Fuimos al estadio. Habían alrededor de 8 jugadores. Entre ellos un muchacho, catcher, que se hizo gran amigo mío después, Humberto Quintero, quien jugó Grandes Ligas alrededor de 10 años. Y él lo iban a ver ese día también. Hicieron la evaluación, terminó la evaluación y Manny Batista me dijo, te quiero firmar. Eso fue tremendo para mí porque era el sueño de lo que el día anterior ya estaba dejando a un lado. Y pude llegar, llamé a mi papá y le dije a mi papá, el señor Manny Batista me quiere firmar, me está ofreciendo tanto. Y él siempre, como trabajaba con béisbol, él me dice, pero pídele tanto, él te puede dar eso, que no sé qué. Yo le digo, Manny, no, que mi papá quiere que me des tanto. Y él me dice, bueno, eso es lo que tengo, entonces no te firmo. Y yo, no, pues eso es lo que quiere él. Yo lo que quiero es esto, dame acá eso, le digo yo. Y bueno, me firmó, llegamos a un acuerdo, nos vinimos a Barquisimeto, nos vimos en el aeropuerto de aquí de Barquisimeto, donde fue mi mamá y mi papá. Nos sentamos y firmamos el contrato. Después de ahí, una carrera, como te digo, bien positiva, negativa en algunas áreas. Pero ¿Él trabajaba para qué organización? Los Rancheros de Texas. Los Rancheros de Texas me dieron la oportunidad. Inmediatamente después el señor Ronnie Calderón me dio la oportunidad de firmar con la Águila de Zulia.
tuve la oportunidad de estar con ese equipo allá en Maracaibo, una directiva bastante interesante, el señor Luis Rodolfo Machado, a quien le tengo un gran aprecio, y muchas otras partes de la directiva que también me apoyaron mucho en aquel momento. Pero sí, yo creo que fueron 7, 8 años de aprendizaje, donde quizá los sentimientos negativos que me atacaban en algún momento, de no sentirme prospecto, de sentirme excluido, de la tristeza de estar fuera de casa, me formaron para lo que hoy soy. El día que me dejan libre, estando en casa del señor Carlos Subero, ya él era coach, recibo una llamada y me dice: Carlos, yo estaba sentado con su familia comiendo, siempre compartíamos, y me dice: Carlos, cuando terminemos de comer, quiero que vayas al cuarto, necesito hablar contigo. Y cuando me llamó al cuarto me dijo: gracias a Dios, soy yo quien te va a decir esto, porque te lo voy a decir de la manera que mucha gente no te lo iba a decir. Te estamos dejando en libertad y consideramos que ya tu proceso de béisbol terminó, cantidad de cosas, todo lo que te dicen. Lógicamente Carlos me lo acomodó todo para que yo me sintiera tan mal, me dio un abrazo, me dio sigue adelante, y fueron momentos muy difíciles, muy difíciles. José Luis Montero se quedó en Miami un tiempo estudiando, me vine a Venezuela. ¿Qué pensaste en ese momento cuando él te lo dijo? A pesar de que se supone que te utilizó las mejores palabras posibles, pero ¿qué sintió José Luis Montero? Mira, es como cuando muere un familiar y tú estás en la funeraria y alguien viene a darte el pésame, tú sientes un abrazo, pero sigue tu malestar. Y así lo sentí yo. Yo me vine a Venezuela destrozado, me encerraba en el cuarto, fui a psiquiatra, fui a psicólogo, me medicaron. Yo pasé un proceso bastante difícil, pensando en lo peor. Imagínate, era un sueño de ser pelotero de Grandes Ligas, trabajé para ser pelotero de Grandes Ligas y nunca pude alcanzarlo. Un día comencé a ir a una iglesia a la Buena Nueva del Este. ¿Qué fue lo más cercano que llegaste de ese sueño? Que tú sentiste, quizás ya estoy a un paso de eso. Yo en el año 2000 específicamente, me mandan a Estados Unidos como lanzador. Yo era catcher, me lesioné la rodilla, me mandan a Estados Unidos. Como catcher no había sido tomado en cuenta para nada. En sprint training me dicen: mira, tú tienes 20 años, necesitamos que tú hagas el equipo de este equipo, porque si no te dejamos libre, pues no puedes ir a Venezuela nuevamente ni a Dominicana. Ese sprint training yo lancé alrededor de 14 innings, donde me hicieron una sola carrera, ponché alrededor de 18 jugadores. Fue un sprint training tremendo. El COA de clase A media, o sea, de la liga que yo estaba supuesto a jugar, salté 2 ligas más. Y me dice el COA de picheo de la clase A media: oye, te quiero llevar conmigo. Me llevaron a una liga donde ya eran viajes en autobuses, ya se jugaba de noche, era lo que uno siempre soñaba. Y para mí fue tremendo, ¿verdad? Que para mí eso fue una alegría tremenda, sentí que estaba haciendo algo importante y que a partir de ahí yo pueda tener la oportunidad de ser Grandes Ligas. Lamentablemente después vinieron lesiones, me enfermé con hepatitis en el año 2002 y pasaron muchas cosas que lamentablemente evitaron, o porque Dios así lo quiso, de que pues yo pudiera lograr ese sueño. Pero volviendo atrás, cuando te decía dónde me encontré yo para poder seguir adelante, una persona de las Buenas Nuevas del Este, su nombre es Oscar Oropesa, él era el pastor de jóvenes de la iglesia del pastor José Rea, que tuve la oportunidad de ir. Yo busqué sacerdotes, yo busqué pastores, yo busqué todo, pues yo necesitaba salir de ese estado en el que me encontraba. Ese señor un día me dijo: José Luis, mira, tu satisfacción va a ser ver lograr a esos niños lo que tú no pudiste en tu momento. Trabaja para eso y tú verás cómo tú vas a seguir adelante sintiéndote bien. Y eso a mí me hizo un clic. Y yo dije: oye, de verdad que es lo que he aprendido, es lo que he hecho, es lo que sé. ¿Por qué quedarme acostado? ¿Por qué seguir medicándome? ¿Por qué seguir yendo a psicólogos, psiquiatras, si yo puedo hacer algo importante por la vida de cada uno de ellos? Y ahí comencé. En el año 2002, mi papá me dijo: tengo un joven llamado Carlos Carrasco, encárgate de él. Y comencé a trabajar con ese jovencito llamado Carlos Carrasco, con quien hoy vemos en Grandes Ligas, lamentablemente pasando por una situación difícil, pero que entendemos que la va a superar. Y muchos otros niños como Manuel Piña, Carlos Rivero, y muchos jóvenes que, bueno, que de una u otra forma tuve la oportunidad de guiar en aquel momento. Hoy guío muchísimo y tengo una responsabilidad muy grande con muchos niños de 10 o 8 años que me ven y sienten admiración
y esa admiración se devuelve en compromiso, porque sé que el testimonio y mi manera de actuar y de hacer las cosas es la que va a hacer que ellos puedan seguir adelante en todo esto. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con José Luis Montero. En la próxima parte vamos a estar hablando del proyecto que está ejecutando de Academia de Béisbol. Así que en breve pausa, nosotros regresaremos con más. Hola, soy Mirla Montero, hermana de José Luis. Actualmente soy la gerente administrativa de la academia, que formamos entre toda la familia, en realidad, gracias a mi padre, que nos dejó este gran legado, y actualmente José Luis llevándolo como presidente. Estamos invadiendo el país con esta fiebre del béisbol para que los niños lleguen a formar parte de un equipo de las grandes ligas. En estos momentos quisiera decirte, José Luis, que cuentas conmigo para absolutamente lo que desees de mí. Te adoro, eres mi hermano del alma, y siempre voy a estar para ti y para lo que necesites. Te quiero muchísimo. Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con José Luis Montero. Y ya en esta parte final, o sea, todo lo que hemos conversado nos lleva a hablar de este proyecto, de esta academia que estás desarrollando. Háblanos de cómo la concebiste. Ya nos dijiste todas las razones que te motivaron a crearla, pero háblanos de cómo fue ese parto ya oficial, quiénes te apoyaron en ese inicio y los principales aportes que tú ves que ya comienzan a verse de la academia de tanto esfuerzo. Mira, la oportunidad de estar con la academia me la brindó mi padre. Mi papá fue uno de los que comenzó con todo este proceso de firma de jugadores desde el año 95, cuando me formó a mí, cuando formó una cantidad de jóvenes de Fundalara. Y él comenzó con todo esto, yo salí firmado, me fui. Cuando regreso, me dice, hazte cargo de todo esto. Ven conmigo, hazte cargo de todo esto. Ya yo estoy algo viejo, me cuestan muchas cosas y yo quiero que tú me ayudes con todo este proceso. Cosa que hice y comenzamos a hacer las cosas. Es diferente. Yo le decía, papá, necesitamos un técnico, necesitamos alguien que nos acompañe, necesitamos traer a los niños a la casa. Aquí hay niños que no pueden, específicamente Carlos Carrasco vivía en la comunidad de Santa Rosa, las casitas, y era una casa de dos habitaciones para 6, 7 personas. Yo le decía, oye, tenemos que sacarlo, vamos a darle una comodidad mayor. Ese tipo de cosas se fueron mejorando, se fueron desarrollando un equipo de trabajo, se incorporamos a la figura de mi madre dentro de todo lo que era la parte de alimentación de los prospectos, y así comenzó todo. Yo diría que mucha gente me veía caminando de la casa a Fundalara con un bolso lleno de pelotas, con un bate, y caminaba 5 cuadras lleno de tierra, volvía y decían, bueno, ese bolso ¿qué tendrá? Yo decía, tiene materiales de béisbol, pero está lleno de muchos sueños y de muchas aspiraciones, porque esas palabras que te dije ahorita de poder formar a otros para que alcancen lo que tú no pudiste en algún momento, me motivaron o me motivan diariamente para hacer lo que hoy hacemos. Una estructura que en aquel momento éramos mi padre y yo, llegó mi mamá, llegó mi hermano, se fueron ellos, ya incorporamos a mi hermana. Hoy vemos un personal técnico, no solamente aquí en Barquisimeto, tenemos 2 estadios en Barquisimeto, donde tenemos alrededor de 20 técnicos, tenemos técnicos en Barinas, en Yaracuy, en Carora, en Oriente. Tenemos personas que nos buscan peloteros, tenemos una casa donde se residencian los peloteros, tenemos alrededor de cocineros, tenemos personas a cargo de la casa que tienen el control de los niños, autobús, un chofer. Hay muchísimas cosas que hemos visto el crecimiento y yo me quedo admirado. Yo veo todo y me voy a aquel momento y digo, wow, verdad que hemos crecido y somos algo importante, estamos siendo un aporte importante para una sociedad, para un país que nos necesita, y está siempre en mis charlas la oportunidad de decirle a todos, seguimos creyendo en Venezuela. ¿Y el nombre cómo surge? En aquel momento, mira, no teníamos un nombre como tal. Un día habla con mi hermano, yo le digo, bueno, pero vamos a sacar el nombre, mira, Star Future, no es que Star Future no puede ser, tiene que ser Future Stars. Bueno, Future Stars,
y Béisbol Academy, bueno, vamos a ponerle Béisbol Academy. Y así fuimos formando, bueno, ¿qué le ponemos? ¿Cómo ponemos? ¿Qué estrella le ponemos? ¿O qué logo le ponemos? Una cantidad de cosas que se fueron anexando en todo este proceso. Llegó una figura que recuerdo y que se lo digo como Andrés Marchena. Un día llegó Andrés y me dice, yo trabajaba con Cardenal y él llegó al estadio y me dice, oye, yo quiero hablar contigo. Yo trabajo con el informador, pero quiero hablar contigo porque yo creo que tú puedes crecer un poco más. Y ese crecimiento se dio, porque esa persona me agarró, me dijo, no importa cuánto me vas a pagar, yo lo que quiero es ayudarte y el día de mañana sé parte de lo que tú haces. Y así lo hicimos y ahí está sentado y de verdad que le agradezco mucho a él, a su señora y como a todo el personal que maneja Future Stars. Como siempre se lo digo, Future Stars es una familia, Future Stars somos todos. La figura que mucha gente ve es José Luis Montero, pero José Luis Montero no fuera José Luis Montero si no tuviera cada uno de ellos a mi lado haciendo todo lo que hace. ¿Cuáles crees tú que han sido esos principales hallazgos que ha tenido la academia en estos años? Mira, en los últimos años hemos tenido muy buenas firmas. Yo diría que en el año 2017 tuvimos la oportunidad de firmar a un joven llamado Everson Pereira, un centerfield de los Yankees de Nueva York, un joven llamado Dani Díaz, 2016 un joven llamado Justin López, 2014 Eduardo Torrealba, Diego Castillo. Mira, muchos peloteros que Eduardo García en el año pasado, este año Manuel Sequera, Juan Vicente Santander. De verdad que son muchos. Yo diría, mucha gente me pregunta ¿cuántos peloteros has firmado? Y yo le digo, no sé. No sé porque la realidad es que no llevo un cronograma como tal o números como tal, pero sí sé que han sido muchos. Y hablaba esta mañana con él y le decía, mira, he firmado muchos jugadores, he dejado de firmar muchos otros. Pero cuando nuestro plan es formar seres humanos integrales, firmen o no firmen, estamos haciendo un trabajo positivo por una comunidad. Y eso es lo que hemos hecho. Recibo llamadas de muchos peloteros que estuvieron conmigo que no firmaron y me dicen, José Luis, gracias. Gracias porque tú hiciste que yo fuera abogado hoy en día. Tú hiciste que yo fuera médico hoy en día, porque lo que tú me enseñaste a través del béisbol me ha ayudado para todo. Y pienso que esa es una gran satisfacción que siento y que tengo, y que bueno, seguimos adelante hasta que Dios nos dé vida y salud en todo este proceso de formación de jóvenes peloteros y siendo seres integrales para una comunidad. De tus prospectos, ¿cuál consideras tú que es el que ha llegado más lejos? Y de los actuales, si cabe el caso, preguntártelo también, ¿cuáles piensas tú que tienen esas características que van a dar que hablar en los próximos años? Mira, Carlos Carrasco indudablemente es mi figura principal. Fue mi primer pelotero firmado el 27 de noviembre del 2003. Manuel Piña, Carlos Rivero, el Tsunami, del Cardenales de Lara. Son tres jóvenes que yo diría que son las fichas que más se han proyectado a lo largo de sus carreras. Y mira, la futura promesa que nosotros tenemos, te puedo nombrar un Everson Pereira, un Dani Díaz, un Justin López, Diego Castillo, Eduardo García. Son muchos, gracias a Dios son muchos. Y gracias a ellos somos lo que somos, porque por ello es que nosotros seguimos creciendo y seguimos aportando con la necesidad que tenemos para que cada uno de esos equipos de Grandes Ligas sigan confiando en el trabajo que hacemos. Hijo de gato que hace ratón. Dicen que por allí que, oye, de hecho, he visto un brillo en los ojos cuando hablas de cada uno de estos prospectos, pero por ahí me dijo un pajarito que te había emocionado mucho con ese jonrón que dio tu hijo. Sí, de verdad que tengo dos preciosos hijos, o tres preciosos hijos. Tengo una niña estupenda llamada Ana Victoria, a la que adoro, ya va a cumplir 14 años, ya los dolorcitos de cabeza están llegando, tengo que prepararme para llevarlo como tal. Y dos maravillosos niños, José Fernando y José Luis Junior. José Fernando tiene 6 años, va para 7, José Luis tiene 4, va para 5, que les apasiona el béisbol. De verdad que es increíble el hecho de cuando están en mi apartamento, queremos jugar, tienen bolsa llena de tapitas, tienen una botella de malta con la que usan el bate, aun y cuando tienen bate y tienen todo, pero para ellos jugar con una botella y con tapita es algo especial. Y poder tenerlo y compartirlo y verlo en el terreno, en los juegos, tirando un bate cuando se ponen bravos, o riéndose con una jugada o un pelotazo y salen corriendo sin mostrar dolor, tú dices, los dos tienen un camino, digamos, especial a futuro y ojalá Dios le dé la bendición de hacerlos peloteros. Si son peloteros, amén.
porque entendí que somos lo que queremos ser. Yo creo que mientras tú hagas lo que hagas con corazón, con pasión y buscando ser el mejor, todo va a estar bien. Y siempre y cuando eso sea para bien lo que estés haciendo. Pero sí, verdad que mis hijos son especiales. Trabajo para ellos, vivo para ellos, son el motor de mi vida y bueno, ahí gracias a Dios los tengo y puedo disfrutarlo. ¿Cuál consideras tú que fue tu mejor momento en el béisbol profesional activo? Esa temporada 2002, yo terminé esa temporada en la clase A media en la South Atlantic League en Savannah, Georgia. Terminé con 5 ganados, 2 perdidos, la efectividad de 2.92, no se me olvida. Tuve como alrededor de 59 innings lanzados, era relevista y tenía la confianza de mis coaches, de mi manager. Y bueno, y ahí sentí que hice un buen año y pude de alguna manera seguir adelante en todo esto. ¿Y en Venezuela? En Venezuela jugué con las Águilas de Zulia, como te dije. No tuve la oportunidad de participar en el equipo grande. Sí tuve 2 años con el equipo allá en Maracaibo. Uno de los años la organización de Texas me limitó. Me dijeron que no podía porque venía una lesión en el brazo. Y otra simplemente era como catcher, que no tuve mucha actuación. Pero sí como lanzador, como te dije, tuve un renacer. Pero lamentablemente para ese año la organización me paró porque venía con unas molestias en el codo. ¿Tu equipo preferido en Grandes Ligas? Medias Rojas de Boston. Pienso que he firmado muchos peloteros con diferentes equipos. Los Medias Rojas de Boston son especial. He firmado mucho con los Yankees de Nueva York. Como siempre decimos, el que va a Magallanes no va al Caracas. El que va a Boston no va a los Yankees. Y esa es la realidad. Yo soy anti-Yankee, pero firmo mucho pelotero con los Yankees. El scout de los Yankees es un gran amigo mío, Ronnie Calderón Jr., el hijo de aquel señor que me dio la oportunidad de firmar. A Ronnie lo vi yo chiquito, cuando estábamos en la academia, era un niño de 9 años, y hoy lo veo como profesional, un excelente profesional, que me ha dado la oportunidad de firmar muchos peloteros con ellos, pero se lo digo, negocios son negocios. Yo firmo los peloteros, pero nunca me vas a ver ni con una gorra, ni con una franela de los Yankees de Nueva York. En la pelota profesional venezolana, ¿cuál es tu equipo? El color de mi sangre, Cardenales de Lara, claro que sí. De no haberte dedicado al béisbol, ¿qué te hubiese gustado ser? Me hubiese gustado ser ingeniero, me encanta la ingeniería, era muy bueno en matemáticas, ingeniero civil. Yo pienso, mi papá era ingeniero civil, tenía maquinarias, tenía unas obras como tal. Yo me llevaba a acompañarlo desde pequeño a ver los edificios que hacía, caminaba con él, lo veía con sus cascos puestos, veía cómo manejaba un personal y pienso que hubiese sido ingeniero civil. De estar tu papá en este momento aquí presente, en físico, y tener el crecimiento que has tenido al día de hoy con la academia, ¿qué te gustaría decirle? Gracias por lo que diste a mi vida, gracias por entregar tanto para mí y por enseñarme a ser un hombre de bien. A tu madre, que la tienes aquí al lado, ¿qué le puedes decir? Eres especial, eres la luz de mis ojos. Gracias por entregarte siempre, gracias por tus regaños, gracias por sentarte a estudiar conmigo cada noche y por darme la educación que me diste. José Luis, de los países o ciudades que has visitado, ¿con cuál te quedaste enganchado que te gustaría volver? Mira, países como tal, no he visitado República Dominicana, Estados Unidos, lógicamente, Puerto Rico, Aruba, ¿cierto? Pero no he tenido oportunidad de viajar mucho. Me encantaría, pero no me gustan los aviones. Mucha gente me dice, vamos para Italia, vamos para Alemania, pero aquí Italia son 10 horas de vuelo y yo me vuelvo loco viajando para Miami, donde tengo 2 horas y media, y más de 10 horas. Fui a Japón cuando tenía 12 años a un campeonato mundial y claro, no recuerdo mucho, pero países como tal, mira, los Estados Unidos me gustan para 10, 15 días máximo. En República Dominicana me gusta mucho porque vamos a trabajar, tenemos la oportunidad de ir a distintos complejos y ver muchos peloteros, me encanta para eso. Y bueno, me gustaría ir a Europa, sí me gustaría, así sea empastillado, como digo yo, con una pastillita que me ponga a dormir, pero conocer Italia, conocer España, conocer Alemania,
Tengo un viaje próximo a Alemania que espero se dé en los próximos meses. Y bueno, puede ir acompañado de mis hijos y con la persona que está a mi lado hoy en día. José Luis, de los peloteros de todos los tiempos, ¿de quién te hubiese gustado ser compañero en el Clubhouse? De todos los tiempos, yo diría que un Omar Vizquel. Omar Vizquel es un señor de béisbol, una persona a quien he admirado mucho también a lo largo de mi carrera. Nunca jugué infield, pero sí lo pongo de ejemplo mucho en lo que eran su instinto de juego, en cómo se sobrepuso a tantas adversidades. Una persona que mucha gente no quería firmar y que en base a trabajo y mucho esfuerzo alcanzó lo que hizo para Venezuela en el mejor béisbol del mundo. Para algún chamo que nos esté viendo en este momento en el programa En Promar y que quisiera y sueña con ser jugador de pelota profesional en Venezuela y un futuro Grande Liga, ¿cuál sería el principal consejo que le daría a José Luis Montero? Mucha disciplina, trabajo duro, dedicación, fe en Dios y, como siempre lo digo, soñar. Yo creo que la vida hay que soñar, entender que cada sueño no se cumple acostado, que los sueños se cumplen o se logran con un trabajo duro. Y termino como siempre les digo, haz de tu vida un sueño y de ese sueño una realidad, que las realidades están para vivirlas, pero hay que sacrificar mucho. El béisbol te puede dar muchas cosas, pero tú tienes que darle muchas cosas al béisbol. José Luis, y ya para esa cámara, ¿cómo te gustaría ser recordado? Por mis actos, por lo que dejo, por lo que doy, más por lo que tuve. No me gusta que digan, él tuvo esto, él tuvo aquello, él tuvo lo otro. No, él me dio esto, él me ayudó, él dio una palabra, la oportunidad de hablarle a alguien y de decirle lo que el día de mañana puede ser positivo o negativo para tu vida, yo creo que no tiene precio. Y mucho más un joven, cuando es la riqueza más grande que tiene cualquier país. Luis, muchas gracias por permitirnos estar con nosotros acá 60 minutos, conocer más de tu vida y bueno, abrirnos las puertas de tu academia, que es tu segunda casa y por la que han desfilado tantos prospectos y seguirán desfilando con toda seguridad, y que además donde ha hecho que tu familia también se integre a este importante proyecto. Gracias por esa deferencia. Y bueno, en la cámara de Manuel Herrera, esto fue 60 minutos con José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad.